Señal directa. Saludo con mucho gusto a Gerardo Albarrán de Alba. Él es defensor de las audiencias de Canal 44 y Radio UDG. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte a ti y a la audiencia de Canal 44. Igualmente, Gerardo, pues preguntarte tu opinión respecto a esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a las audiencias que ha generado algo de polémica, particularmente con algunos radiodifusores, especialmente privados. Pues básicamente lo que tenemos es una colisión de derechos, y ahí encontramos la fuente de la polémica, ¿no? Porque pues básicamente hay que hacer una ponderación de derechos que debe generar un balance entre, por un lado, la libertad de expresión de los medios, de los concesionarios, de los periodistas en general, y por el otro, el derecho a ser informados por la sociedad. Hay muchas posturas, como ya hemos estado viendo, pues ahora sí que prácticamente en el último mes, en torno a esto. Obviamente, los concesionarios privados se sienten vulnerados, pues básicamente en su derecho a hacer negocio, en su derecho a lucrar con la información y en su derecho a cometer algunos excesos impunemente, como suelen hacerlo muchos conductores. Es una falacia que esta reforma, este amparo, sea un instrumento que coarta la libertad de expresión de los medios y de los periodistas. Para nada, lo que hace es regularlo. Tal vez sí, y ahí podría yo coincidir un poco con algunos argumentos, sobre regulando los alcances de los derechos de las audiencias. Pero fundamentalmente el argumento de la Corte es válido. Los derechos humanos y los derechos de las audiencias forman parte de los derechos humanos en este país. Los derechos humanos son progresivos, no se puede en una legislación echarlos para atrás, cosa que de alguna manera sucedió con la contrarreforma que se hizo en 2017. La Corte consideró que al permitir que se volviera a un esquema de absoluta autorregulación de los medios, se vulneraban los derechos de las audiencias. A mí personalmente me parece una exageración verlo así, pero lo que primó fue el espíritu de garantizar los derechos de las audiencias. Claro. Gerardo, la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México se ha sumado a esta postura de la Suprema Corte, ha dicho que respeta y está de acuerdo con este sentido de la resolución de la Suprema Corte. Estamos hablando de televisoras públicas sobre todo. Sí, están muy en ese sentido, pero tiene que ver también no solo por un convencimiento que yo quisiera creer los medios de gobierno. Recordemos que aquí en México no existen los medios públicos como tales, en estricto sentido, son medios de gobierno administrados por el gobierno, no por el Estado, y dependientes financieramente de ellos. Aún así quiero creer que están convencidos de que los derechos de las audiencias deben ser protegidos en su mayor dimensión, y creo que por lo menos lo han demostrado
en lo que va de este siglo. Recordemos incluso que las defensorías de las audiencias nacen en los medios electrónicos en la capital del país, de medios administrados por el gobierno federal, como son primero el primero de ellos, el canal 22, le siguió Radio Educación, luego el canal 11, y así se fueron extendiendo. Ningún medio privado se sumó a esto, excepto MBS en su momento, en 2011. A mí me tocó crear esa defensoría de las audiencias en MBS y ser el primer ombudsman de una radio comercial en México, pero esto fue producto también de un conflicto interno que tenían con Carmen Aristegui. No fue verdaderamente un convencimiento deontológico del medio. Aquí lo que tenemos es una disputa ya muy vieja de visiones de los medios, en la que hay una corriente muy fuerte de activistas y académicos activistas que llevan décadas tratando de contener los excesos de la televisión y de la radio privada, que responden a una tradición de sumisión y complicidad con los gobiernos en turno, lo cual permitió a los concesionarios enriquecerse a cambio de someter su línea editorial a los intereses de los gobiernos en turno, y con ello fueron además ganando muchísimo poder. Ha habido mucha gente que ha tratado de contener estos excesos de la televisión y de la radio privadas, y una forma de hacerlo fue precisamente la promoción de los derechos de las audiencias. Finalmente su cabildeo en el sexenio pasado tuvo éxito, una reforma constitucional que primero puso en la Carta Magna los derechos de las audiencias, y de ahí se derivó una ley, la Ley Federal de Telecomunicaciones, que regula a estos derechos de las audiencias y a los medios en esta materia. Claro, Gerardo, y como tenemos poco tiempo, quisiera aprovechar nada más un par de minutos más para preguntarte en otro aspecto, el tema de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo crítico, que por estos días está siendo también bastante motivo de polémica. Hay quienes ya hasta llaman a los periodistas críticos traidores de la patria. Bueno, quien hace eso, por supuesto, está confundido. Pero quien cree que Carlos es crítico está más que confundido, está pervertido. Ahora sí que hashtag yo no soy Loret, lo digo aquí abierta y públicamente. Creo que también aquí lo que estamos viendo es una disputa por la narrativa entre proyectos políticos en disputa, y que están encontrando en los medios de comunicación una arena para no solo dirimir sus diferencias, sino para llevar adelante una disputa abierta por el poder político en este país. Yo creo que los periodistas no debemos prestarnos ni en un sentido ni en el otro para estos juegos de poder. Así como hay periodistas o pseudoperiodistas que están sicarios y como instrumentos de propaganda contra el gobierno federal de este país, también hay una narrativa desde el gobierno federal y de sus coriceos mediáticos para contrarrestar esta otra campaña. Aquí el medio que se embarque en esta disputa y la narre como si fuera una pelea de box, se está prestando a este juego, y quien pierde es la audiencia, que no termina siendo bien informada. El trabajo que tenemos que hacer los periodistas es de contexto para permitirle
a las audiencias entender qué es lo que está ocurriendo, más allá de los dimes y diretes de una y otra parte. Pues Gerardo, como siempre, un gusto escucharte y te agradezco por lo pronto que has tomado la llamada. Carlos, con mucho gusto y a tus órdenes siempre. Saludos a la audiencia y recordarles que tienen un de las audiencias aquí a su disposición. Muchas gracias, Gerardo. Chao. Gerardo Albarrán de Alba, defensor de las audiencias de Canal 44 y Radio UDG.